Pues Pella, gracias por haber aceptado la invitación del Journal du Real. Agradecértelo. Hago rápidamente una presentación de tu trayectoria en el Real Madrid para los oyentes que a lo mejor no te conocen, algo que no creo. O sea que empiezo. Pella Mijatovic, jugador del Real Madrid del 96 al 99. Naciste en Podgorica, ¿no? No sé si lo pronuncio. Podgorica. Podgorica. Podgorica, ¿así? Eso es. En Así. Montenegro, un 19 de enero 69. Tu historia en el Real Madrid podría convertirse en una serie en Netflix o Amazon Prime. ¿Por qué? Llegas al Real Madrid procedente del Valencia tras un culebrón tremendo, un traspaso que provocaría una rivalidad nueva entre los dos clubes. En febrero 96, el Madrid de Lorenzo Sanz empieza a negociar contigo. El 13 de marzo del 96 hay un acuerdo para tu precontrato con el Madrid y el Real Madrid decide pagar tu cláusula de 1.486 millones el 1 de julio 96. Ahí empieza tu carrera en el Real Madrid. Fueron en total 118 partidos oficiales con 36 goles. Entre todos estos goles, el madridismo recuerda el de Ámsterdam, un 20 de mayo del 98. Yo tenía 5 años y medio. Ese día el Real Madrid vuelve a una final de Copa de Europa 32 años después y se enfrenta a la todopoderosa Juventus de Lippi, Zidane, Del Piero, Deschamps, entre otros jugadores. Y ahí llega el minuto 66, el balón cae en los pies de Roberto Carlos, otra vez él, porque en el 2002 caerá también en sus pies antes del gol de Zidane. El brasileño no se lo piensa, tira el balón en dirección de la portería, el balón es desviado por un central de la Juve, cae en tus botas, driblas a Peruzzi, el portero, y marcas uno de los goles más importantes de la historia del Real Madrid. Además de esta Champions, ganaste una Copa Intercontinental, una Liga y una Supercopa de España. Eres el héroe de la séptima. Pella, gracias por aceptar nuestra invitación. Primero, muchísimas gracias por invitarme, evidentemente. Y bueno, escuchar todo lo que acabas de decir, pues ya te has preparado bien, ¿no? Sí, Pues sí, sí, sí. cosas que algunas ya los tenía olvidadas, las fechas exactas cuando se firmó el precontrato, etcétera, pero muy bien, muchísimas gracias. Placer de hablar contigo. Pues gracias a ti. Vamos a empezar con el traspaso, tu traspaso del Valencia al Real Madrid. Un culebrón, como dije. No sé, cuéntanos un poco cómo viviste aquellas negociaciones en su día, en febrero, marzo y luego en julio cuando fichas por el Madrid. Bueno, aquel año, la temporada 95-96, la última temporada mía en Valencia, ha sido una temporada muy buena, deportivamente hablando, ¿no? Conseguí marcar muchísimos goles tanto en la Liga Española como en otras competiciones y eso ha sido una carta de presentación, ¿no? Los varios equipos de España, principalmente pienso en Madrid y Barcelona y luego otros equipos de extranjero, ya se habían fijado en mí. Así que, y bueno, prácticamente todos estaban dispuestos a pagar la cláusula. Entonces, la cláusula mía era 10 millones de dólares, que era el traspaso más alto en historia de fútbol español. Y yo, la verdad es que no creía que alguien podía pagar esta cantidad de dinero, ¿no? Porque no era una cosa normal. Ahora los tiempos han cambiado y eso parece nada, ¿no? Pero entonces 1.400 millones de pesetas era el traspaso más alto en la historia de fútbol español y eso sí que pesaba un poco, ¿no? Para mí y para el club, en este caso en Real Madrid, ¿no? Eh, yo estaba muy a gusto en Valencia, muy contento, la gente me quería mucho, pues yo también estaba, como te he dicho, muy a gusto jugando eso. Lo que pasa es que me faltaban los títulos, ¿no? Y esa es la razón por qué me marché de Valencia al Real Madrid. Como decías tú, pues yo no diría culebrón, sino diría más bien una salida turbulenta, ¿no? Porque la gente en un principio, los aficionados de Valencia no entendían por qué me marchaba y no lo entendieron en aquellos tiempos, se enfadaron muchísimo conmigo y tuve que jugar prácticamente 3 o 4 meses con toda la gente en contra, ¿no? Del amor tremendo al odio tremendo, ¿no? Todo eso en poco tiempo. Y no era fácil, no era fácil de verdad. Jugar sabiendo de que hasta ayer
tenías 50.000 personas gritando tu nombre y apoyándote, y luego pues vivir la situación donde 50.000 personas te odian y prácticamente no puedes vivir, ¿no? Pero bueno, eso ya ha pasado y yo en aquella época, como era más joven, pues no entendía por qué la gente se enfadaba tanto, etcétera, pero ahora desde la distancia, después de todos los años que han pasado, como aficionado, les puedo entender. Se les marcha el mejor jugador de la plantilla, se marcha el otro equipo y ellos querían que me quedase, ¿no? Así que yo también me enfadaría ahora mismo con un jugador como yo, si quiere marcharse de mi equipo y jugar en otro, ¿no? Pero lo que no ha pasado es marcharme por el salario. El traspaso sí que era muy importante en aquella época, pero si me hubiera quedado en Valencia seguramente hubiera tenido mejor salario, porque el presidente Paco Roch estaba dispuesto a ofrecerme muchísimo más dinero que lo que tenía pactado con el Real Madrid. Pero como soy muy ambicioso y quería ganar títulos, pues me fui, porque en Valencia, en los últimos 2 años míos en Valencia, fui subcampeón de Copa, subcampeón de Liga, pero faltaba poco para ganar un título, ¿no? Y para mí, para mi ambición, ganar los títulos y entrar en historia con algún gol o con algún título, pues para mí era muy importante. Y cuando llegaste en el Madrid, ¿sentiste alguna presión, no sé, el primer día ante la prensa o los primeros días, semanas, entrenando el primer partido, no sé, en el Bernabéu, la presión en el público? Bueno, sí, sí, evidentemente, cuando ya te conviertes en un jugador con el traspaso más alto en historia de fútbol español, evidentemente eso pesa, ¿no? Muchísimo dinero. En aquel tiempo, pues eso, eran las pesetas y cuando dices 1.400 o 1.300.000 suena muy fuerte y era un dineral en aquella época, ¿no? Entonces eso sí que me pesaba un poco, ¿no? Pues algunas pequeñas dudas diciendo, bueno, pues qué pasará si no triunfo, qué pasará si me convierto en un fracaso, deportivamente hablando, pero por otro lado también animándome a mí mismo, sabiendo de que eres un buen futbolista, tienes mucha calidad y si te compraron por algo, ¿no? Y luego pues saqué una buena conclusión. Por lo menos ya pagándote tanto dinero vas a tener muchas oportunidades, te tendrán que aguantar. Y así ha sido, ¿no? Bueno, no me aguantaron mucho porque desde el principio, desde la temporada, empecé a rendir bien y eso ya luego se me ha ido, ¿no? Pero sí que era un peso bastante importante, ¿no? Además, el hecho de la rueda de prensa, de la presentación, una de las primeras preguntas eran, ¿usted vale 1.300 y no sé cuántos sepas? Entonces dije, madre mía, yo esperaba otra pregunta, pero bueno, el dinero es importante. Pero bien, menos mal que todo ha salido bien y estuve muy, muy a gusto aquí en Madrid. He leído que eras una petición expresa de Fabio Capello. ¿Eso es cierto? ¿Capello te querían en su equipo? Sí, cuando empezamos a hablar de mi posible fichaje para Real Madrid con los directivos, con Lorenzo Sanz, etcétera, con el presidente, pues me han dicho que quieren cambiar el proyecto deportivo, ¿no? Porque el Madrid en aquel año no funcionó muy bien. Yo creo que ni se clasificó para la competición europea, por primera vez en historia, algo así, ¿no? Entonces, escuchando todo el plan que tenía el Real Madrid, ¿no? De fichar un entrenador como Fabio Capello, luego ir por Schuker, por Cedro, por Roberto Carlos, pues, me sonaba con un muy buen proyecto, ¿no? Pues venía mucha gente nueva y cuando viene mucha gente nueva con mucha calidad futbolística, pues ya tienes más o menos un buen camino para conseguir muchos títulos, ¿no? Entonces, cuando acepté, pues no tenía ninguna duda de que todo iba a funcionar bien. A Fabio Capello lo conocía como entrenador porque un gran amigo mío y mi paisano Savicevic y Boban trabajaban con el Milan, así que yo he cogido algunas informaciones y me han dicho que es un entrenador fantástico, que sabe lo que quiere, que admira los jugadores balcánicos con la calidad futbolística que tenemos, la personalidad, carácter, etcétera, etcétera. Y seguramente pues Fabio también
obtuvo alguna información sobre mí, supongo, ¿no? Preguntándole a Savicevic y a Boban cómo es este, ¿no? Pues sé que es buen jugador, pero cómo es como persona y qué carácter tiene. Así que conectamos desde el principio, ¿no? En la pretemporada conectamos muy bien, pues él es muy exigente, cuida mucho los detalles, nos encontramos con muchas novedades en aquel año, ¿no? Con los vídeos muy cortos, con un trabajo específico, con bueno, muchísimas cosas que hasta entonces yo en mi carrera no lo vivía, ¿no? Así que Fabio ha sido una pieza muy importante para aquella generación. Piensa importante porque además ganáis la primera liga en esa primera temporada. Juegas 38 partidos de 42, porque en aquella época había 22 equipos en la liga y no 20. Anotas 14 goles y ganáis esa liga con 2 puntos de ventaja sobre el Barça. ¿Qué recuerdas de esta temporada? Bueno, la primera temporada con muchísima ilusión, pues ya vistes una camiseta nueva, pues eres el jugador que más ha costado en historia de fútbol español y todo eso te preocupa un poco, ¿no? Pero luego la gente me ha acogido muy bien desde el principio, ¿no? Yo era un jugador que intentaba dar todo en el campo, aparte de las cualidades futbolísticas, pues cumpliendo con todo lo que Mister necesitaba de mí, luego conectando muy bien con los compañeros. La verdad es que me querían mucho y yo les quería a ellos también mucho, ¿no? Así que desde el principio me adapté muy bien en toda la filosofía de Real Madrid y toda la exigencia que tiene el Real Madrid, porque no es fácil jugar a un equipo como el Real Madrid, no hay mucha presión, muchas veces ganas y no es suficiente porque no has jugado bien. Así que aquel año pues ha sido un año importante donde todos aprendimos mucho, aprendimos a competir sobre todo y ganamos la liga muy importante, ¿no? Después de unos años donde el Madrid no funcionaba muy bien, pues ganando una liga, un equipo nuevo, prácticamente hecho, con muchísima gente nueva, era muy importante. Fabio ha hecho un grandísimo trabajo y ganamos la liga jugando bien, compitiendo bien y encontrándonos a gusto. Fabio, como y todos los entrenadores italianos, no le gusta cambiar mucho, pues él utiliza la pretemporada para elegir sus primeros 11 y primeras jornadas de la liga también utiliza para ver quién podría ser titular y luego cuando ya lo tiene claro, pues siempre juegan lo mismo, menos si está lesionado alguien, ¿no? Así que yo siempre empezaba, siempre y cuando estaba bien, y no solo yo, sino prácticamente toda la todos los 11 primeros, ¿no? Y luego, pues la gente que no jugaba como titular también se han portado muy bien porque él nos mantenía a todos muy vivos, ¿no? Así que ganamos la liga con 2 puntos de ventaja y lo primero que se me ocurre pensando en aquel año, primero ha sido el primer derbi contra el Barcelona aquí en Bernabéu, donde ganamos el partido jugando muy bien, yo Davor marcando primero y yo segundo, y luego pues la celebración y salir ganando la liga, ¿no? Porque eso era el primer trofeo mío internacional, hablando de los clubes, evidentemente. ¿Te sentías a gusto con Zucker? He visto un gol que marca él contra la Real, pase tuyo en Liga, un golazo. Ese jugador es un crack, ¿no? Bueno, Davor y yo coincidíamos en la selección yugoslava, digo Yugoslavia, hace mucho tiempo, nos conocíamos muy bien. Además, hemos ganado un mundial juntos sub-20 en Chile 87, así que nos conocíamos muy bien, hemos jugado muchos partidos juntos, ¿no? Así que cuando le ficha al Madrid y vengo yo en el mismo año, pues imagínate, una alegría tremenda, nos conocíamos perfectamente bien, ¿no? Y era un 9 fantástico. Davor era un jugadorazo, de verdad. Pues, ha marcado muchísimos goles aquel año. Creo que ha sido el Pichichi del Madrid en aquel año. Ha marcado muchos goles. Bueno, pues, en cualquier momento pues tenía una zurda privilegiada. Era un fantástico jugador. Hay pocos jugadores como Davor. Luego lo demostró en el Mundial 98 cuando se convirtió en máximo goleador. Bueno, era un jugadorazo. Y muy amigo, muy amigo, Sí. muy amigo, muy amigo. Y eso se veía en el campo.
Vamos a hablar ahora de la segunda temporada, cuando el Madrid gana la séptima. 32 años después, tras la sexta en 1966. Vamos a empezar a hablar del contexto un poco de la final. Jugáis contra la Juve y el Madrid en esa época es outsider. No llega como favorito a una final de Champions. Bueno, como puedes imaginar, del año 66, cuando el Madrid consigue ganar la sexta Copa de Europa, desde 66 a 98, 32 años, no conseguíamos ganar este trofeo. Así que se hablaba poco de la Champions, de verdad. Cuando me ficharon a mí, cuando tenías que pactar ciertas cosas, alguna premia individual, etcétera, etcétera, se hablaba de la Liga Española, se hablaba de Supercopa, se hablaba de Copa de Rey, incluso se hablaba de unas cantidades de goles y marcas, pues tendrás un bonus extra y tal, pero de Champions League nadie lo nombraba, ¿no? Como esta competición prácticamente no existe para nosotros, ¿no? Y me acuerdo muy bien que yo después del primer año, cuando ganamos la liga con Fabio Capello, yo renové el contrato con Madrid, ¿no? Y en estas conversaciones, cuando hablábamos de estos bonuses, etcétera, pues yo empecé a hablar de Champions. Y claro, Juan Onieva, que era vicepresidente económico, que mandaba en cuanto al dinero, ¿no? Y Lorenzo Sanz como presidente, cuando yo nombré lo de algún bonus si ganamos la Champions, me miraron los dos como seguramente pensando, pues está loco, ¿no? Este chaval, madre mía, nosotros pensábamos que este chaval tiene un poquito más de inteligencia, ¿no? Entonces se miraron entre ellos y me preguntaron, bueno, ¿y qué se te ocurre? Y yo dije una cifra y lo aceptaron, vamos, lo aceptaron en un segundo, como diciendo, bueno, pues podemos incluso prometerte el Bernabéu, pero como no lo vamos a ganar, pues mira, lo firmamos, ¿no? Y mira, resulta que esta misma temporada conseguimos ganar la Champions con un gol mío, fíjate. Por eso, no se hablaba mucho de la Champions, pues nosotros queríamos ganar la Liga, otra consecutiva, y luego pues empezar ya con lo de entrar en historia, ¿no? Pero no a través de la Champions, sino a través de las ligas, ¿no? Como la Quinta de Buitre, Claro. como muchas generaciones de Madrid, ¿no? Mm. Y ha habido un cambio de entrenador, eh, sale Fabio Capello, vuelve en Italia, pues viene Jupp Heynckes, Mm. un alemán que le conocíamos como entrenador de Bilbao, etcétera, y empieza la aventura donde terminó muy bien, pero en cuanto al campeonato, pues era un año muy complicado y muy difícil, ¿no? Yo creo que aquel año terminamos como Sí, te confirmo. quintos en la liga o algo así, ¿no? Cierto. Pero íbamos muy bien a Champions, íbamos muy bien, ¿no? Todavía hoy no me lo explico cómo un equipo tenía este poder de transformación de una competición a otra, ¿no? En la liga, pues éramos un equipo normal, sin mucha personalidad, con problemas, sin ánimo, etcétera. Luego venía dos días o 3 días después, venía el partido de Champions y vivía en otro ambiente, ¿no? Y así ha sido hasta el principio, desde el principio hasta el final, ¿no? Y todavía no me lo explico, ¿no? Porque normalmente cuando un equipo va bien en una competición se supone que va bien en la otra, ¿no? Pero nosotros teníamos dos caras, ¿no? Una en la Liga Española y otra cara en la Liga de Campeones, ¿no? Y menos mal, porque entramos en historia con aquella final y con todo lo que hemos vivido, ¿no? Éramos totalmente outsiders, nadie apostaba por nosotros porque la Juve en aquella época era un equipo muy fuerte en esta competición. Si no me equivoco, era la tercera final consecutiva para ellos. Puede ser, sí. Si no me Sí, equivoco, sí, puede sí. ser, no sé Mm. exactamente. Entonces, claro, con todos los jugadores que tenía, ¿no? Empezando por el entrenador y terminando con Peruzzi como portero, ¿no? Así que era un partido súper difícil, pero por suerte lo terminamos bien y volvemos con la séptima, que era una locura total. Me imagino. Pero cuando analizas bien el 11 de aquella noche, al final el Madrid tenía un equipazo. El medio del campo entre También. Redondo, Seedorf, Carambeu, Raúl, tú, Morientes, atrás Panucci, Roberto Carlos, Hierro, Sánchez. Es que Sí, cuando bueno, lo nombre por analizas, nombre, ¿sabes? Por nombres. sí, por nombres, pero ellos también. Y además ellos Sí. tenían un plus, ¿no? Tenían esta experiencia en esta competición, ¿no?
2 años antes consiguieron ganar la Champions, ¿no? Luego jugar 3 finales ya. El equipo ya sabe lo que quiere, ¿no? Y nosotros, por otro lado, un poco asustados, de verdad, preocupados, por un lado, pero luego, como decías tú, confiando de que nosotros también, cuando ves nombre por nombre, pues deberíamos asustar un poco, ¿no? Como decíamos, pues mira, que hay que preocuparse mucho de ellos, de Zidane, del Piero, de toda la compañía, pero ellos también tendrán que preocuparse un poco de nosotros, ¿no? Y cuando empezó el partido, después de 10, 12 minutos, donde ellos han dominado un poco, pues ya empezamos ya a jugar mejor y las sensaciones que he tenido durante el partido, de verdad, en todo el tiempo, de que no íbamos a perder, vamos a ganar seguro, ¿no? Porque ya sientes un poco, ¿no? Ya sientes un poco, ves a tus compañeros, les miras la concentración, ves a ellos que están un poco preocupados, etcétera. Sí, las sensaciones muy buenas dentro del terreno de juego en aquel partido. Me contaron una anécdota sobre tu estado un día o dos antes de la final. Dos días. Dos. Si no me equivoco, te lesionaste en el entrenamiento previo, bueno, 2 días antes de la final. ¿No lo quieres decir al entrenador? Ah. Creo que... Bueno, Creo pero que ahora te lo cuento. y no dices nada y juegas lesionado a la final y marcas ese gol. Es que es increíble. Cuando lo piensas... Bueno, ahora te cuento brevemente esta historia, ¿no? Pues nosotros estábamos concentrados en la ciudad deportiva de la Federación de Holandesa, afuera de Ámsterdam para tener la tranquilidad, etcétera, etcétera. Y 2 días antes del partido, penúltimo entrenamiento, hicimos unos saltos, bueno, un entrenamiento muy, muy suave, muy leve. Y en un salto de estos que hacíamos, pues he notado un pinchazo en el gemelo izquierdo. Digo, madre mía. Y un pinchazo bastante fuerte, ¿no? Entonces ahí, pues ya te asustas, no dices nada, paras, porque Jupp Heynckes decía, bueno, pues hacemos un entrenamiento leve y si alguien pues quiere un poco pues descansar, no hay ningún problema, ¿no? Porque ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes trabajar? Ya está hecho todo, ¿no? Entonces yo me paré un poco, le llamo a Fisio, Pedro Chueca, Fisio, que era un fenómeno, y le dije, pues mira, ya me he roto. Madre mía, cómo roto, no me digas, no sé qué. Digo, ¿qué has notado? Un pinchazo. ¿Dónde gemelo? Él dice, madre mía, no. Bueno, preocupaciones. Y ahora, claro, yo pienso, ¿no? Mientras estábamos yendo al hotel, yo pienso, si lo comunicamos al entrenador, no va a poder jugar. Porque, claro, una final, no quieres perder un cambio, todo eso. Si se enteran los compañeros, también pues empezarán ya run, pues está lesionado, pues ya, te comen el coco, ¿no? Claro. Entonces dije a Pedro Chueca, mira, Pedro, no lo digas a nadie, le tendrás que decir al doctor, pero a nadie más, y me tienes que recuperar, porque como si no me recuperas hasta el pasado mañana, pues te tendré que matar. Y como yo soy balcánico, en plenas guerras que hemos tenido ahí, pues el tío dice, bueno, ese es capaz de matarme. Y te digo de verdad, no sé si lo mataría, pero él tendría un problema, ¿no? Y al final, pues hicimos un trabajo, él hizo un trabajo tremendo, ¿no? Pues pinchazos, masajes, todo tipo de cosas que ha podido hacer y me recuperó. Yo notaba un poco de dolor, incluso calentando el día del partido, notaba un poco como un dolor, pero luego cuando empezó el partido, todo desaparece, ¿no? Dolor vuelve después del partido. Ha sido como una locura, ¿no? Porque yo pensaba, vamos a ver, es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de jugar una final de Champions. Por un pinchazo en gemelo, pues se puede perder un partido, ¿no? Pero tendré que hacer todo lo posible para recuperarme. Y me recuperó Pedro, prácticamente, ¿no? Así que muy agradecido a él y al doctor Corral por confiar en mí, y luego también a Jupp Heynckes, que se enteró después de que yo estaba lesionado, pero menos mal. Hay una anécdota también en el mismo entrenamiento previo del partido. Sí. También un entrenamiento suave, yo salgo con unas medias muy altas, el único jugador que sale entrenando con unas medias como si fuera el partido. Todo el periodista se preguntaban, ¿por qué sale Mijatovic con eso, no? Y yo salgo para que no me vean un bandaje que tenía Claro. ahí, tremendo, ¿no?
Y después del entrenamiento, pues Pedro me ha dicho, mira, no chutes, no hagas ningún movimiento, pues tienes que ir ahí suave, correr y tal. Y en un momento determinado, después del entrenamiento, se me acerca el Jupp Heynckes y me dice, pues quédate a chutar algún penalti, porque mañana puede ser, yo qué sé, empate y penaltis, prórroga. Y yo así, por no saber qué decirle, le dije, no, mister, mañana no habrá penaltis, mañana ganamos seguro. Y me metí en vestuario. Y él se queda detrás de mí como pensando seguramente, este está totalmente pirado, ¿no? Pero yo, claro, no me quedo en el terreno de juego porque si chuto un penalti, pues imagínate, me lesiono de verdad y ¿qué pasa? Pues dije, no, mañana ganamos y no habrá penaltis, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Qué fuerte. A mí me llega una pregunta. Cuando te lesionas en aquel momento, un mes después hay un mundial en Francia. ¿No tienes miedo, a lo mejor, de agravar esa lesión y arriesgar el mundial? No, pues mira, sinceramente hablando, sí, Mm, estaba un mundial por medio, pero en una final de Champions con Real Madrid después de sí, sí. 32 años, ahí no piensas ni del mundial, no piensas de nada, solo piensas del partido. En mi caso, recuperarme y poder jugar, porque no sé si voy a tener otra oportunidad de jugar una final y estar concentrado y esperar tu oportunidad, ¿no? Después del partido, pues ya notas un poco de dolor, lo que pasa es que luego ya vas unos días de vacaciones, luego también vas con la selección y ya pasa todo, ¿no? Así que no pensé en nada. Es que ante un partido como la final de Champions, solo piensas en eso, 24 horas estás metido en eso y no piensas en nada más. Me imagino. Y marcas ese gol en el minuto 66. ¿Qué sentiste en aquel momento, en el momento en el que driblas a Peruzzi y marcas ese gol para el Real Madrid? ¿Qué se siente? Bueno, primero la jugada es un partido, cuando te metes en un partido tan importante hay muchísimas situaciones donde a ti como un profesional te parecen fáciles y los resuelves con tu talento, con todo lo que tienes, ¿no? Y a la gente de fuera le parece súper difícil, ¿no? Eso pasa en el fútbol de hoy, ¿no? Yo en este momento, cuando veo que el Roberto Carlos dispara, pues me coloco ahí por un posible rechace, porque ya sabes que él tiene un disparo fuerte y nunca sabes dónde puede caer la pelota, ¿no? El rechace viene de un jugador de la Juve, entonces no existe el fuera de juego, y de repente te encuentras con el balón suelto, el Peruzzi que salía hacia ti, pues, y haces una cosa de instinto, ¿no? Pues lo driblas, lo colocas, chutas, y a mí me parecía bastante fácil, de verdad, en este momento. Ya sabes que has conseguido algo tremendamente importante, ya te vienen todas las imágenes de toda la vida, ¿no? Ahí. Luego me acordé que le prometí a Fernando Sanz celebrarlo con él y luego me fui hasta el banquillo, ¿no? Y para mí era, bueno, consciente de que has marcado un gol, pero queda mucho partido y un gol normal y corriente, ¿no? Después del partido, cuando ya termina todo, varios compañeros se acercan y pues me dicen, bueno, enhorabuena porque la jugada ha sido súper difícil, complicado, cómo lo colocaste, cómo lo driblaste al portero. A mí no me parecía, yo como lo hice así. Sí, sí, sí. Luego cuando lo vi, Mm. varios días después, cuando vi el gol, digo, madre mía, ha sido todo milimétrico. Y era un gol, aparte de importante, para mí el más importante, era un gol, digamos, no fácil de marcar, ¿no? Pues sí. Pero en aquel momento me parecía fácil. A mí me parece complicado el gol que marcaste, sinceramente. Cuando veo la Hay jugada, una anécdota, dime, hay dime. una anécdota de Raúl, ¿no? Varios años después, ¿no? Cuando hablábamos de todo, la séptima y tal, él siempre decía, es que yo he visto este gol 1000 veces y cada vez cuando veo este gol pienso que al final el central que iba a sacar el pelota lo va a sacar y no entra, ¿no? Porque era todo así ajustado. Digo, madre mía, menos mal que entra. Así que era un gol importante y no fácil de marcar, digamos. No. Y no lo es porque es que al final el gesto que haces para mí es de instinto goleador. Es que no cualquiera puede hacer eso. ¿Sabes? El drible ese al Muchísimas portero y, gracias. claro, tú como delantero a lo mejor te dices, claro, es mi trabajo, pero no es fácil. Sí, sí. No es fácil.
Vamos. A mí me parecía fácil, fíjate. En aquel momento, Sí, sí. ahora no sé, por ejemplo, si viene otra parecida, cómo reaccionas, porque eso es instinto, ¿no? Los delanteros lo tienen mucho, ¿no? Siempre lo han tenido y hoy en día también. Ahora vemos un partido de fútbol y un gran jugador hace un movimiento y tú flipas diciendo, madre mía, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa así, ¿no? Y a él le parece fácil, ¿no? Porque forma parte de su talento y de su trabajo, ¿no? Ujú. Y luego llega la fiesta en Cibeles y ayer contaste a Carlos en una entrevista que te sentiste como Tito, ¿no? Como el Sí, dirigente. Mariscal Tito, sí, 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 sí. Fíjate, yo me acuerdo de niño, de niño cuando Mariscal Tito venía a visitar las ciudades, ¿no? Entonces él venía ahí con su coche descapotable, Sí, sí. grande, y entonces saludaba a la gente y la gente pues, le saludaba y todos cantaban su nombre y tal, ¿no? Entonces nosotros aterrizamos en Barajas y vienen unos descapotables, cada 3 jugadores en cada coche, ¿no? Y desde el aeropuerto hasta Cibeles, cordones de gente, pues saludando, cantando nuestros nombres. Y yo le dije a Dauer después, digo, madre mía, eso parece como cuando venía Tito, ¿no? Mariscal Tito en nuestras ciudades saludando a todos. Tal. Y me sentía de verdad como, madre mía, ¿qué está pasando, no? Y como cantaban esta canción que siempre me cantaban los aficionados, madre mía, eso es un sueño, a ver, despertarme, por favor, porque era una locura total, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante, los momentos más bonitos que he vivido como futbolista profesional, sin Me ninguna duda. imagino. Me imagino. Y bueno, eres leyenda y héroe leyenda del madridismo y héroe de la séptima. ¿Esto qué significa para ti hoy en día? Bueno, tengo que ser sincero, pues lo más importante y lo más bonito que me ha pasado como futbolista, ¿no? Yo creo que todos los niños cuando empiezan a jugar el fútbol y luego alcanzan la profesionalidad y luego alcanzan un nivel, sueñan con un momento así, ¿no? Una final de Champions, una final de un mundial, marcas el gol único, todo el mundo canta tu nombre. Bueno, son esos sueños que tenemos todos de pequeños y que muchas veces no se cumplen, ¿no? Se cumplen muy pocas veces. Por suerte, este sueño a mí pues se me ha cumplido, ¿no? Y es el momento más bonito que he vivido, de verdad. Yo suelo decir que valía la pena empezar a jugar el fútbol y hacer todo el sacrificio que he hecho durante mi carrera para vivir este momento que he vivido en Ámsterdam, ¿no? La final, el gol, la celebración, tus compañeros, bueno, todo lo que y luego los aficionados que estaban, vamos, la mayoría de ellos llorando, ¿no? Porque claro, 32 años para un club con Real Madrid no es demasiado tiempo, es una eternidad, diría yo, ¿no? Y pues me ha tocado a mí y bueno, muy contento, evidentemente. El hombre de la séptima, como suelen llamarme, ¿no? Eh, pero los hombres de la séptima somos todos, todo el equipo, ¿no? Porque hemos tenido un gran ambiente, de verdad, unos grandes compañeros y todos fantásticos futbolistas y también muy, pero muy buenas personas. Así que aparte de las cualidades futbolísticas que teníamos cada uno, pues yo creo que esta amistad y este buen rollo que teníamos entre nosotros nos hizo superarnos y ganar el partido de Ámsterdam. Cuál fue la primera cosa que te enseñaron en el Madrid y que aprendiste? Bueno, pues mira, antes de llegar al Real Madrid, pues obtienes algunas informaciones, ¿no? Pues ya sabes cómo es la historia, pues solo fijándote en todos los jugadores que han jugado en tu posición, ya te asustas, ¿no? Y dices, madre mía, ¿cómo podría yo superar a este, ¿no? Pero luego también dices, bueno, termina una nueva etapa y tienes que dar todo lo posible para cumplir. Primero contigo mismo y luego con las expectativas de los aficionados, porque tú sabes cómo son los aficionados de Real Madrid, ¿no? No son tan forofos y tan vivos como algunos otros, ¿no? Sino también miden muy bien y si ahí tienes alguna dificultad, pues ya sabes que no te lo van a perdonar. A lo mejor alguna o dos veces, pero la tercera vez ya fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ver unos auténticos cracks, ¿no? Entonces no hay tiempo
para esperar. Y eso ya lo sabía. Y luego también, tanto yo como todos los nuevos que llegamos, nos encontramos con varios jugadores veteranos que nos trataron muy bien y enseguida pues empiezan a hablarte y enseñarte cómo es el Real Madrid. Primero el comportamiento, ya sabes que ya muchísima gente se fija en ti, entonces ya no puedes hacer a lo mejor las cosas que hacías en otros equipos, ¿no? Tienes que mantener un estilo, digamos, ¿no? Pues ya eres una persona tan pública donde no te puedes permitir ciertas cosas, ¿no? Y todo eso te lo hablan Fernando Hierro, Manolo Sanchís, Paco Bullo, que lo encontré el primer año, Chendo, todos estos veteranos, digamos, ¿no? Que llevan mucho tiempo ahí y luego pues te das cuenta de una grandeza, pues te das cuenta de la importancia mediática que tienes, ¿no? Si antes en otros equipos jugando muy bien te dedicaban una página del Asia, del Marca o media página, ahora te dedicaban 5 páginas. Y para rellenar, tú lo sabes muy bien, para rellenar 5 páginas tienes que tener mucho contenido. Muchísimo. No puede ser, no Muchísimo. puede ser solo buen futbolista, pues tienes que tener otras cosas. Así Sí. que todo eso, con la ayuda de los compañeros, pues lo entiendes o no lo entiendes, ¿no? El jugador que lo entiende rápido, pues tiene muchas posibilidades de triunfar. El que tarda de entender eso, pues lo tiene muy complicado y muy difícil, ¿no? Y eso te distingue de uno a otro, ¿no? Yo puedo decir que aprendo rápido y no tuve ningún problema de captar qué es lo que la gente quiere, cómo es el Real Madrid, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que jugar, cómo tienes que dar todo el terreno de juego y cuando haces eso no tienes ningún problema con ningún aficionado. Y de todos tus compañeros, ¿quién te ha marcado? No sé, un Raúl, Sidor, Roberto, Redondo. Si hablamos de liderazgo, Si te tienes que quedar con uno, con es uno, complicado. entonces no tengo ninguna duda, no tengo ninguna. Fernando Hierro. Y te digo por qué. Fernando Hierro por ser un excelente futbolista. Luego un líder, un capitán, líder, aunque Manuel Sanchís era capitán, pero muchas veces Fernando asumía este rol en el mismo terreno de juego, ¿no? Pues un hombre que te protegía, un hombre que te daba buenos consejos, un hombre que estaba siempre defendiendo tus intereses, un hombre que era un fantástico jugador, un hombre que hablaba mucho, que te contaminaba con su carácter, con su personalidad y es Fernando Hierro, sí. Fernando Hierro, porque te puedo hablar de Roberto Carlos, de Schuker, de Cedor, de Redondo, de Raúl, de todos, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, seguramente elijo a Fernando Hierro. ¿Crees que el Real Madrid hubiera ganado tantas Champions después de tu gol? Mm, Complicado. mira, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes 32 años sin conseguir una Champions, ya por conseguir la séptima, pues dices, bueno, pues ya hemos cumplido, ¿no? Pero luego también la mentalidad ganadora y exigencia del Real Madrid te hace superarte. Pues ahora, como ya hemos roto la racha mala, ahora aprovechar este periodo. Luego ha llegado la octava y novena, una tras de otra prácticamente, ¿no? Así que ese es el Real Madrid, ¿no? Como en los partidos, a lo mejor tiene un mal partido, las cosas no salen bien, pero de repente marcas un gol y luego marcas tres después, ¿no? Claro, Y esa claro. es la filosofía de Madrid, ¿no? No como algunos otros equipos que son más tranquilos y juegan, tocan y tal. El Madrid es una máquina que aprovecha cada debilidad del equipo contrario, ¿no? Si estás perfecto, pues a lo mejor la máquina tiene dificultades, pero si les das un poquito de aceite, pues la máquina empieza a funcionar y ya te arrolla, ¿no? Y eso es el Madrid, la filosofía del Real Madrid. Así que después de la séptima, yo me marché, en el 99 me marché, pero el 2000 llegó la octava y 2002 llegó la novena, ¿no? Vale. Así que rápido, con los mismos jugadores, ¿no? Fernando Hierro, Roberto Carlos, Raúl, tal, con algunos otros que han llegado como Figo, como Zidane, como otros, ¿no? Pero el núcleo era prácticamente el mismo, ¿no? Y eso es el Real Madrid. Con todo lo que has aprendido, años después te conviertes en un director deportivo, el director deportivo del Real Madrid.
junto con el presidente Ramón Calderón. Em, Contigo el Real Madrid ganó de nuevo 2 ligas seguidas, que llevaba un tiempo sin ganar, hay que recordarlo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Algo nuevo. Bueno, primero, le seré muy agradecido a Ramón Calderón por darme esta oportunidad, pero también tengo que decir que yo soy el director deportivo que le ficha un candidato para la presidencia, ¿no? Porque ya me he chupado la campaña, todo lo que hicimos, luego ganamos las elecciones y yo me convierto en director deportivo, ¿no? Además, en un momento muy complicado deportivamente hablando, porque el Madrid llevaba 3 años sin ganar ningún título, ¿no? Entonces, ya sabes, hay cambio de presidente, viene gente nueva, viene un director deportivo, exjugador, que no tenía mucha experiencia en este trabajo, pero ya las ideas las tenía muy, muy claras, ¿no? Había que cambiar muchas cosas y empezábamos a hacer cosas sin ningún miedo, sin ningún problema. Algunos lo entendían bien, otros lo entendían no tan bien, pero cuando tienes un cargo así, sobre todo en Real Madrid, tienes que tomar las decisiones, ¿no? Pues tienes que tomar las decisiones y muchas veces las decisiones que poca gente puede entender, ¿no? Quizás con el tiempo lo entienden, pero enseguida pues recibimos muchas críticas, ¿por qué se marcha este? ¿Por qué traspasas este? ¿Por qué fichas uno? ¿Por qué fichas otro? Etcétera, etcétera. Pero son cosas que a mí no me preocupaban, ¿no? Las ideas claras y muy bien. Pues el primer año ganamos la Liga, segundo año también ganamos la Liga, después de 18 años Madrid no ganaba 2 ligas consecutivas, así que montamos un buen núcleo de un equipo y muy bien, creo que después de tantos años, ahora pensando de aquella época, creo que hicimos un buen trabajo. Seguramente nos hemos equivocado en algunas decisiones, evidentemente, como todo en la vida, pero si sumas todo lo que hicimos, yo creo que hicimos un buen trabajo, ¿no? Y han llegado los títulos, que es lo fundamental para Real Madrid. Si me preguntas, ¿es mejor jugar, ser futbolista o ser director deportivo? Muchísimo mejor ser futbolista profesional. Y si tienes suerte de llegar a un nivel importante, pues imagínate, la responsabilidad dividida entre los compañeros. Yo puedo jugar bien, marcar 3 goles, tú juegas mal y no pasa nada, ganamos todos. Cuando eres director deportivo, normalmente todo lo haces mal, ¿no? Después de un año dice, muy bien, pues mira, este juega bien, ¿no? Pero en un principio todas las decisiones son criticadas. Pero bueno, forma parte de este trabajo. Pero muy, muy bien, una experiencia muy bonita. Hicimos un buen trabajo y muy bien. Y eso ya, tiempo pasado. Y el fichaje de Capello, ¿es petición tuya o es petición del Presi? Porque como tú te entrenó Fabio Capello, al final lo conocías, ¿sabes? ¿Quién decide? Bueno, yo, ¿por qué te decía que siempre seré muy agradecido a Ramón Calderón? Porque de verdad me dejó trabajar, me dejó tomar decisiones deportivas. Jamás, jamás se ha metido en ninguna decisión deportiva. Él, como y todos los presidentes, quería ser informado. Yo le informaba, pues quiero hacer esto, quiero hacer otro. Algunas veces me preguntaba, ¿y por qué este y no otro? Yo le explicaba por qué y siempre al final terminaba pues diciendo, bueno, hacer lo que tú piensas que hay que hacer, etcétera, ¿no? Y yo creo que soy uno de los pocos directores deportivos que ha tenido esta libertad de tomar decisiones deportivas, ¿no? Siempre, claro, compartidas con presidente y su junta directiva, ¿no? Sobre el tema económico, sobre todo. Pero el tema deportivo, si fulanito o Pepito, pues esa era decisión absolutamente mía, ¿no? E incluso el entrenador, Fabio Capello, le conocía. Yo necesitaba un entrenador experto de ganar en corto plazo un título, porque tú cuando llegas después de 3 años sin ganar nada, llegas tú y quieres hacer un proyecto deportivo, como no consigas ganar el título el primer año, ya estarás despedido. Con lo mucho que puedes hacer un gran trabajo, como no hay título, pues buscamos otro. Y eso ya lo sabía, ¿no? Y yo necesitaba un entrenador como Fabio,
que venga, que no se asuste, que tiene experiencia, que conoce la mentalidad del club y que tiene un trabajo muy específico, ¿no? Un trabajo que en corto plazo te puede asegurar eh, un título, o por lo menos te puede asegurar competir bien para conseguir un título, ¿no? Y por eso el primer año lo fichamos a Fabio, ¿no? Y luego llega Schuster, quien hace una temporada increíble con el Getafe. Um, yo recuerdo que el Madrid de Schuster la primera temporada juega muy bien al fútbol, con Schneider, con Robben. Sí, se han hecho unos refuerzos. Schuster también conocía la mentalidad de Real Madrid, ha sido jugador de Real Madrid, hizo un buen trabajo con el Getafe y vino con toda la ilusión de hacer un buen trabajo. Ya tenía un equipo ya ganador, un equipo que ya era campeón de liga. Entonces, con algunos refuerzos que hicimos, pues el equipo arrancó muy bien con un trabajo suyo que es bien distinto del Fabio Capello cuanto al juego, y ganamos la segunda liga sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pues todavía más superiores que el primer año, ¿no? Así que Schuster ha hecho un buen trabajo, muy buen trabajo. Luego ya el Madrid, como sabes muy bien, quema mucho, no solo a sus entrenadores, sino a toda la humanidad, ¿no? Es como una grande trituradora de carne, ¿no? Pues Totalmente. llegas con toda la ilusión, entero, todo bien y tal, y entonces ya te meten ahí y poco a poco, poco a poco, pues dependiendo de cómo eres, pues, pero para el final todos salen más o menos triturados, ¿no? Sí, sí, sí. Recordando bonitos tiempos, pero el Madrid quema mucho, quema muchísimo. Exacto, exacto. Y bueno, un poco como antes la pregunta sobre tus compañeros, ¿con qué fichaje te quedas? ¿Cuál fue tu mejor fichaje? Si te tienes que quedar con uno. Marcelo, Robben, Schneider, Higuaín, Lassana Diarra, Gavi Heinze, Mamadou Diarra, Cannavaro. ¿Quién? ¿Cuál fue el mejor fichaje Cristiano, de Miatovic? Cristiano, Ah, Cristiano. Cristiano. No. Bueno, ahora pensando un poquito de todos los nombres y me acuerdo muy bien de cada uno de ellos, en cuanto rendimiento inmediato, ¿no? Muy influyente en primer año, me quedo con Ruud van Nistelrooy, fíjate. Él tenía muchísimas ganas de jugar en Real Madrid, llegó, en primer año se convirtió en Pichichi, y eso es para mí era importante. Luego, pues, jóvenes Marcelo, Higuaín, todos, pues, muy bien triunfaron, han hecho historia, pero para mí, como director deportivo, fichar un delantero, teníamos ahí a Raúl, fichar un delantero con experiencia, sin miedo, personalidad y gol, y que te rinda el primer año, que cumpla con todo, pues, a Ruud van Nistelrooy, de verdad. Es que Luego, aparte, le conoces y hablé mucho con él antes de ficharle y le veías que tenía unas ganas de llegar al Madrid y ya sabía que iba a triunfar, yo sabía que iba a cumplir, ¿no? Y ha cumplido, ¿no? Además, aparte de eso, de tema futbolístico, es un chaval extraordinario, ¿no? Como persona, así que Ruud van Nistelrooy, fíjate. es que tiene el carácter del Real Madrid cuando lo ves. Es que se ve, se nota que Todo quiere ganar. y profesional y primero a entrenar, último de marcharse y comunicativo y le pides algo y lo cumple y luego pues ya mete goles y goles importantes. Bueno, Ruud van Nistelrooy, fíjate. Bueno, ahora bien, imagínate que mañana, bueno, sería complicado, pero eres el director deportivo del Madrid y tienes que elegir entre dos jugadores para empezar una nueva etapa. Uno solo, Mbappé o Haaland. Mbappé, ¿Por qué? lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Eh, por muchísimas cosas y eso no le quita el mérito a Haaland. Mm, mm, Primero son dos jugadores muy distintos, ¿no? completamente. Depende de tu proyecto deportivo, ¿no? Mm, mm. Teniendo un Benzema que está en racha, aunque tiene una cierta edad, pero está marcando goles, tú ahora no necesitas un 9-9, tú ahora necesitas un jugador con más bien segunda punta, con velocidad, joven y el futuro del fútbol, ¿no? Y el chaval ha demostrado que es un auténtico fenómeno futbolísticamente hablando. Y luego también tienes que pensar un poco de imagen, ¿no? Porque el Madrid, cuando tiene que fichar una estrella,
pues te fijas mucho en lo futbolístico, pero también tienes que fijarte en el tirón que tiene este personaje a los medios y a los aficionados, ¿no? Y yo creo que Mbappé en este momento reúne estas dos cosas, ¿no? Futbolísticamente fantástico, me gusta mucho, y luego tiene esta cara, tiene algo, ¿no? Tiene algo que atrae a la gente, ¿no? Yo creo que yo no tendría ninguna duda, ¿no? Si lo puedes tener los dos, fantásticamente, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, pues yo diría por Mbappé. Por Kylian. Y ahora bien, si hay algún jugador hoy en día en el mundo del fútbol que te gusta y que no suena en fichas con el Madrid, no sé, algún jugador en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Hay un delantero que me gusta aquí en España, Alexander Isak, de la Real Sociedad. Este jugador tiene una proyección tremenda porque tiene todo, ¿no? Y está jugando muy bien y es un jugador que me gusta mucho. Como delantero, de verdad, veo mucho los partidos de la Sociedad y Alexander Isak me gusta mucho. Tiene buena Es pinta. un 9 que ficharía también un día. Para ti, ¿el Madrid puede aspirar a ganarlo todo esta temporada? Empezando con la Supercopa el domingo. Bueno, ahora estamos cerca de Supercopa. Sería perfecto ganar el primer título de este año, porque eso siempre te da mucho ánimo para seguir trabajando y aguantar. Luego la Liga, creo que la Liga, el Madrid tiene muchas opciones. Prácticamente el único rival que tiene ahora mismo es el Sevilla, que hay que respetar todo el trabajo que hace Lopetegui. Está haciendo un gran trabajo, pero el Madrid tiene una ventaja y yo creo que el Madrid al final conseguirá ganar la Liga. En cuanto a la Champions, ahí tengo un poquito más de dudas, ¿no? Porque hasta ahora, que a lo mejor te puede decir algo y no, hasta ahora en esta competición ya he visto dos o tres equipos mejores que el Real Madrid, ¿no? En cuanto al juego, resultados de momento. Pero luego ya eso puede cambiar, los cuartos, semis, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí el Madrid tiene mucha fuerza. Eh, pero sí que puede. Pues evidentemente el Madrid siempre juega con eso, ¿no? Pues iremos por todo, luego pues, se te cae una competición, pero estás vivo en otra. Así que el Madrid, con esta ambición que siempre tiene, pues no se contenta con una sola cosa, ¿no? Pues siempre tienes que ir por todo. Y luego, al final, ya sumas todo y es que has podido hacer, dónde has fallado y qué has conseguido. ¿Cómo ves a la dupla Benzema-Vinicius Junior hasta ahora? ¿Cómo los veo? Les veo muy bien. Nos dan vida. Nos dan vida los dos, junto con Modric, junto con Kroos, Casemiro, con todos, pero estos Sí. dos están en una forma. Yo creo que es la dupla más letal ahora mismo en el fútbol europeo, sin ninguna duda. Se tienen muy bien, los dos están en la racha goleadora, pues se pasan asistencias uno al otro. La verdad es que están muy bien y que aguanten. Que no se constipen, como dicen aquí en España, que no se constipen, que no le pase nada. Porque si no, pues no tenemos en este momento para el resto de las posiciones, tanto en la defensa como en el centro de campo, tenemos algunas opciones. No tenemos opción de Modric, como Modric, pero tenemos alguna. Otro día entra Valverde y marca un gol. El único sitio la única posición donde estamos bastante flojos en cuanto a suplencia es la delantera, ¿no? Por eso digo que no se constipen, que sigan así en esta racha porque los necesitamos. De verdad. ¿Y a Luquita Modric? Bueno, Luquita, que primero es amigo mío, ya somos vecinos y lleva aquí ya un 10ª temporada, si no me equivoco. Es un auténtico fenómeno. Y es como un buen vino, ¿no? Cuanto más años, mejor sabe. Total. Pero eso se debe a su gran profesionalidad, ¿no? El chico vive para el fútbol, ¿no? Todo alrededor suyo está focalizado para el fútbol, ¿no? De comida hasta dormir, entrenar, recuperación, trabajo individual, bueno, tremendo, tremendo. Así que a mí no me sorprende, ¿no? Ya veo que mucha gente, bueno, 36 Mm. años, ¿cómo puede correr tanto? A mí no me sorprende, porque la edad en el fútbol desde hace varios años ha dejado de importar tanto, ¿no?
Siempre depende de la profesional y cómo te cuidas y cómo te recuperas y cómo vives esta profesión, ¿no? Si lo vives como Luka Modric, pues aguantarás muchos años, ¿no? Yo conozco muchos jugadores que tienen 25 años y parecen unos veteranos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cuidan, porque tienen otras prioridades y Luka Modric desde hace mucho tiempo entendió de que la única prioridad en su vida, aparte de su familia, evidentemente, pero profesionalmente hablando, es el fútbol. Él se va a dormir pensando en el fútbol y se levanta pensando en el fútbol. Y esa es la única manera de aguantar y ser Balón de Oro. Total. Porque el Balón de Oro en esta época de Cristiano y Messi, donde Cristiano y Messi jugaban ping-pong con el Balón de Oro, ahora entra Luka Modric y en un año pues se convierte en el mejor jugador del mundo, fíjate. Muchísimo mérito. Yo le quiero mucho. Es un fantástico jugador y todavía mejor persona, fíjate. Con la última, Real Madrid-PSG, tu pronóstico. Wow. Uy, yo sé, si Complicado. prognosticar, sí. Yo, como claro, madridista, evidentemente quiero que el Madrid consiga pasar en esta eliminatoria. Yo pienso que lo pueden hacer, evidentemente, porque por lo menos tienen un poquito más de experiencia, ¿no? en este tipo de partidos. Y es una gran prueba, tanto para el Real Madrid como para el PSG. Sí, yo creo que el ganador de esta eliminatoria tiene muchísimas posibilidades de jugar la final. Fíjate, eso es lo que pienso. Espero que sea el Real Madrid, ¿no? Y es una gran prueba también para la defensa del Real Madrid, porque no sé si se va a recuperar Neymar o no, yo creo que sí, o por lo menos intentará. Luego a Messi, que todavía parece ser que todavía no se ha adaptado muy bien, pero como el partido está dentro de 2 meses aproximadamente, pues imagínate, te pilla Messi en plena forma, que sería un desastre para nosotros, espero que no pase. Y luego Kylian, que bueno, estará motivadísimo después de todo eso que se ha escrito. Su salida, su llegada, llega, no llega, cuándo va a llegar, cuándo va a firmar y tal, imagínate, ¿no? Así que va a ser una eliminatoria, una final prematura, diría yo, ¿no? En este caso, dos finales, que está bien para los que nos gusta el fútbol. Exacto. Pues nada, Pella, muchísimas gracias. De verdad, un honor A para ti. mí poder entrevistarte, entrevistar al héroe de la séptima y un placer, un placer. Muchas gracias, placer mío y nada, siempre y cuando podamos charlar un poco, pues estoy en tu disposición. Un fuerte Perfecto. abrazo. Gracias, Gracias. un abrazo.